Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este momento. Gracias por la palabra. Gracias por lo que tú nos permites reunirnos todos para poder hablar de tu palabra, para poder enseñar lo que hemos aprendido. Te pedimos, Espíritu Santo, que manifiestes tu poder en todo lo que hagamos y que todo lo que digamos sea avalado por tu presencia para que tu nombre sea glorificado y que toda la iglesia sea edificada en el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Así que vamos a tener entonces la clase, déjeme ver, ahí está, la clase El líder y la predicación de la palabra. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que no sé si tienes las imágenes ahí Sí, de la clase, el líder y la predicación de la palabra. Estamos un poco afónicos, así que si me oyen diferente, pues ustedes sabrán, ahí está. Entonces, los objetivos que vamos a trazarnos hoy, regresemos al otro más atrás. Los objetivos es entender qué es la predicación y para qué sirve. Hoy vamos a tratar, espero que todas las personas que estén en la clase puedan tener un lápiz, un papel, un cuaderno para poder prepararse y vamos a tratar de enseñar cómo podemos nosotros prepararnos y cómo hacer un mensaje. Entonces, número 2 es comprender y aplicar los pasos para la preparación de un mensaje y proponer y alcanzar objetivos personales específicos a través de la preparación y predicación de un mensaje y comprender que Dios nos llamó a ser restauradores de familia. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que nosotros como líderes debemos, una de las cosas que se nos piden que necesitamos hacer es aprender a predicar la palabra. Entonces, en primer lugar, uno de los grandes privilegios que puede tener el cristiano es ser un portador o un transmisor de la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta que algunas personas dicen, bueno, es que yo no tengo el don de la predicación y no se trata de tener el don de la predicación, sino se trata realmente de conocer a Dios, de saber quién es, de indagar en su palabra y la misma presencia de Dios, lo mismo que nosotros estamos percibiendo es lo mismo que vamos a dar. Según algunos especialistas en el tema dicen que el predicador predica lo que aproximadamente 48 horas antes está involucrado. Eso quiere decir que nosotros necesitamos estar siempre metidos en la palabra, en la oración, para poder transmitir el mensaje de Dios. Tenemos que recordar algo importante. No se trata de dar un buen mensaje, de predicar bonito, de ser agradable a la gente, sino realmente ser portadores de la voz de Dios. Yo conocí a una persona, yo tenía dentro del liderazgo una persona, ya no está, pero tenía una persona que predicaba muy bonito. Yo cuando iba a su célula y escuchaba sus mensajes, me impresionaba cómo la forma que lo hacía. Y sin embargo, no tenía fruto nada en sí, ni de gente, ni de nada. Entonces yo empecé a indagar cómo es que él transmitía un mensaje muy bonito, pero no tenía fruto. Y la razón fue que él se memorizaba los mensajes, se los aprendía de otros predicadores, entonces él lo daba punto por punto y trataba de convencernos a todos que él era el que lo sabía. Y ese mensaje no podía llegar a la gente porque era un mensaje, número uno, aprendido, número dos, no era edificante, sino que era solo agradable. Entonces tenemos que entender que la predicación no es para agradar el oído, no es para tirar, también porque hay otras personas que en la predicación lo que hacen es tirar a la gente. Ven un problema que está sucediendo en su célula, por ejemplo, un matrimonio que tuvo un problema y rápido lo enfocan en su mensaje y empiezan a decir, sí, los que están pasando un problema matrimonial, ustedes tienen que hacer esto. No, no, la predicación es más seria y consiste realmente en conocer el amor de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la predicación? Pasemos al primer punto ahí. ¿En qué consiste la predicación? Entonces, la predicación es más que, como les decía, más que dar un mensaje, ya que cualquiera puede memorizarse un mensaje, cualquiera puede aprenderse algo, sino que lo que debe de involucrar es la necesidad de querer edificar.
Nosotros para ser buenos predicadores necesitamos entender, la palabra se hizo para mí y si me edificó a mí, entonces yo puedo transmitirla a otras personas. No nos convirtamos en solo eco de otras cosas, porque a veces nosotros, una de las cosas que a mí no me gustaba antes, en los tiempos antiguos, cuando yo crecí, es que parece que los predicadores eran los santos, los puros, los que no tenían pecado, y la congregación eran todos pecadores. Entonces no le daban esperanza, solo eran acusadores y acusadores. Y eso no es la finalidad de un mensaje. Un mensaje necesita tener, razonar el problema, enseñar por qué existe el problema y dar la solución al problema. Pero todo eso no lo podemos adquirir o no lo podemos tener si nosotros no pasamos en la presencia de Dios. Necesitamos nosotros aprender a conocer el corazón de Dios, leer su palabra de principio al fin y no solo agarrar ciertos versículos que nos enseñan para poder decir lo que nosotros pretendemos creer que es Dios. Entonces, número 2, ¿qué es la preparación para la predicación? Número 1, dice, asuma la costumbre, regresemos, ahí estábamos bien, asuma la costumbre de estudiar la Biblia. O sea, no podemos ser predicadores bajo la unción del Espíritu Santo si nosotros no estamos en constante contacto con la Biblia. Necesitamos entender cómo Dios actuaba en el Antiguo Testamento y cómo actúa Dios en el Nuevo Testamento para que nosotros podamos entender el corazón de Dios. Número 1, diseñe el mensaje pensando en aplicarlo a su propia vida. Les vuelvo a repetir, no podemos estar preparando un mensaje tratando de solo enseñar. Por eso yo tengo un dicho para mí mismo que digo, yo predico para aprender, no predico para enseñar. Porque si predico para enseñar, quiere decir que yo ya lo sé todo y que no voy a aprender nada. Yo siempre predico para aprender. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirme? Entonces, si yo digo una cosa, si yo he aprendido de este mensaje, no importa que nadie me pueda escuchar o no importa que nadie me escuche, ya el mensaje fue predicado porque yo lo aprendí a mi vida. Entonces, sigamos. Memorice todos los textos posibles. En otra palabra, usted tiene que estar familiarizado con lo que va a predicar. A veces yo veo predicadores que predican versículos que ni ellos mismos entienden y tratan de explicarlos en el púlpito. No, si usted no entiende un versículo, recuerde que no es una regla no entenderlo. Usted tiene que saltarse si no puede o no entiende o preguntar a alguien para que le explique qué es lo que está pasando. Entonces, cuando usted esté predicando, necesita usted aprender a tener esos versículos en su mente. Si usted, por alguna razón, porque a veces me pasa a mí, por alguna razón no se le quedan los versículos, usted tiene que escribirlos para que cuando usted los necesite, usted pueda decirlos tal y como son. No tratar de inventarse un nuevo versículo, sino decir los que ya están escritos. Otra de las cosas muy importantes es usar el diccionario o la concordancia. Una palabra que usted no entienda, vaya al diccionario, vea qué es lo que dice, analice qué es lo que está diciendo para que usted pueda transmitir. Porque no hay nada más triste que ver a un predicador que no entiende el versículo y que lo está dando mal. Me pasó un problema una vez, estábamos nosotros yendo a un seminario y el maestro que nos estaba dando empezó a hablar de Roboam, pero él estaba mencionando a Jeroboam. Entonces yo levanto la mano y le digo, mire, lo que usted está equivocado porque no es Roboam, es Jeroboam. Entonces la persona se molestó conmigo y no aceptó su error. Entonces, cuando una persona, usted escucha a un predicador que está equivocado, por lo regular, aunque usted todo lo demás diga que es correcto, no le va a poner atención. Entonces, vamos ahora a analizar cómo hacer un bosquejo para la predicación de acuerdo a los siguientes temas. Cuando estábamos en las clases presenciales, yo les decía o les dejaba de tarea a las personas, yo quisiera que ustedes lo pudieran hacer, es hacer un mensaje, tomar un versículo, tomar una palabra de la Biblia y poder hacer un mensaje. Antes lo hacíamos en la misma clase, tomábamos un tema, por ejemplo, el Salmo 23,
y yo le decía a cada una de las personas qué tema le querían poner. Algunos decían Jehová es mi pastor, otros decían Jehová es mi fortaleza. Y en base a eso empezábamos a diseñar o empezábamos a formar cómo es un mensaje. Y entonces, para principiar, usted lee la Biblia, usted está leyendo la Biblia y de repente a usted le atrae algo y usted ve que esa pareciera una necesidad dentro de la célula o dentro de su liderazgo. Entonces, lo primero que tiene que pensar es ponerle el título. El título es muy importante porque yo he visto predicadores que ni siquiera le ponen título. Y si usted no le pone un título a su charla, indica que usted mismo no entiende lo que va a estar enseñando. Es necesario. El título es el enfoque donde todo su mensaje va a ir relacionado. O sea, usted va a partir del título y va a desarrollar diferentes temas, pero el título le va a servir para guiarse y no desenfocarse de lo que está predicando. Porque, por ejemplo, si usted hace un mensaje donde dice Dios es mi fortaleza, entonces, ¿qué es lo que usted va a enseñar? Todos los puntos van a ir en base a que Dios es la fortaleza. Pasamos circunstancias difíciles, pero el Señor es nuestra fortaleza. Tal vez la gente se vuelva en contra de ti, pero recuérdate, Dios es tu fortaleza. Yo no sé si me están entendiendo lo que es hacer un título para un mensaje. Porque si usted no le pone título y usted dice, bueno, Jehová es nuestra fortaleza, también Él es nuestra ancla, también es nuestra salvación. Al final, todo el mundo se va, pero realmente no entendió ni de qué se predicó. Lo que se trata en un mensaje es dar a entender el corazón de Dios y abarcar lo que Dios quiere hacer para cada vida. Entonces el título es muy importante porque eso nos va a enfocar, perdonen, nos va a enfocar todo el mensaje. Número 2, el objetivo. El hermano Castellanos habla acerca del objetivo. Yo el objetivo no lo tomaría en cuenta como dentro del mensaje, porque el objetivo yo lo pondría al principio, pero la clase está así, por eso yo se la doy tal y como está. El objetivo para mí es la palabra rema que Dios me da. A veces yo tengo que hablar de mí mismo, de lo que yo he tenido como experiencia. A veces yo estoy orando o estoy buscando a Dios o estoy leyendo y de repente el Señor me da una palabra y esa palabra para mí es la palabra rema. Entonces, a veces yo le digo a mi esposa, mira, no sé cómo, pero Dios me dio esta palabra y no sé ni cómo hacerlo, no sé cómo desarrollarlo, pero yo sé que eso es lo que Dios quiere. Entonces, el objetivo en sí de cada mensaje es esa palabra. Ahora, el problema es que el objetivo no debe de estar basado en mis sentimientos, no tiene que estar basado en los problemas de la célula, en los conflictos de la iglesia o en los problemas matrimoniales que yo tenga, sino que la palabra rema tiene que estar basada en lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Algunas personas tienen la idea que la gente cambia con pura exhortación, pero en los años que yo tengo de vida cristiana me he dado cuenta que no solo la exhortación transforma a la gente, sino que también transforma una palabra de vida, una palabra de fe, una palabra donde la gente se pueda enfocar y olvidarse de los regaños. Entonces, el objetivo para mí es plantearse usted qué es realmente lo que quiere llevar a este mensaje. ¿Qué es lo que me motiva a mí a predicar este mensaje? Jehová es mi fortaleza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me hace creer que este mensaje va a ser edificante para la célula esta semana? Entonces yo puedo orar y pedirle a Dios y posiblemente Dios me diga, estamos pasando por una pandemia, estamos pasando por un rebrote. Entonces la gente está insegura y tienen que recordar que la fortaleza, que el refugio está en Dios. Entonces usted está ahí encontrando el objetivo de su mensaje para que ese mensaje tenga efectividad en las personas, porque se tiene que hacer la pregunta a usted mismo, ¿me edifica a mí realmente Jehová es mi fortaleza? ¿Realmente yo lo he tomado como mi fortaleza? Y si usted, la respuesta es sí, usted puede darlo con confianza que la gente lo va a recibir. Luego pasamos con la introducción. La introducción es muy importante, muy importante. Yo he visto que cuando no hay introducción, la gente cuando está terminando ya el mensaje se da cuenta de dónde está empezando. Entonces yo lo que trato de hacer con la introducción es
darle una panorámica rápido de todo lo que va a pasar para que podamos, para que la gente, ¿cómo se dice? Despertar el interés en las personas. Por ejemplo, si seguimos con Jehová mi fortaleza, yo podría decir, en estos tiempos tan difíciles donde hay tanta inseguridad acerca de la pandemia, acerca de la economía, donde el futuro parece que no tiene ninguna objetividad, tenemos que recordar que si ponemos a Dios como nuestra fortaleza, cualquiera que sean las circunstancias que pasemos, Él estará con nosotros. O sea, es como decir todo el mensaje en una miniatura. Entonces ellos se quedan esperanzados. O sea, les enseñé la problemática que está pasando ahorita y ahora les enseñé que Jehová es la fortaleza. Ahora ellos quieren saber cómo es que Jehová va a ser mi fortaleza, cómo yo lo puedo hacer para mi vida. No sé si me están entendiendo lo que es la introducción. Luego vamos el texto bíblico. Por supuesto, el texto bíblico yo siempre lo pongo al principio porque no puede haber un mensaje basado en mis ideas, sino que mis ideas tienen que estar basadas en la Biblia. O sea, una de las cosas que yo sí les recomiendo a todos, por favor, y esto es encarecidamente, es nunca apoyen sus ideas con la Biblia. No, ustedes tienen que apoyar sus ideas con lo que Dios dice. Hay gente que se le ocurre una idea y va a buscar a la Biblia. ¿Dónde encuentra un versículo que se asocie? Yo a veces he visto libros escritos, predicadores que hablan y dicen en Salmos tanto. Y cuando yo voy a ver el Salmo me doy cuenta que dice totalmente lo diferente. No es el contexto que ellos están sacando, pero ellos están apoyando sus ideas. No, la Biblia habla por sí misma y si nosotros queremos ser predicadores que permanecen, que hablan la verdad, tenemos que ser bíblicos. Nuestro mensaje tiene que estar basado en la Biblia. No podemos apoyar nuestras ideas porque eso es lo que Jesús dijo, cualquiera que le añade a esta palabra y nosotros podemos añadir. Hay una frase que se usa mucho cuando dicen, es que a Dios le gusta esto, es que a Dios le gusta esta clase de música. Y yo me pregunto, ¿será que es verdad así? Entonces aquel que tiene una música diferente ya no le gusta a Dios. O sea, a veces usamos a Dios solo para coaccionar a la gente y no puede ser. Tenemos que estar basados bíblicamente y cuando estemos nosotros viendo la Biblia, basando nuestro mensaje, tenemos que leer el contexto, un capítulo, 1 o 2 capítulos anteriores y 1 o 2 capítulos de después. No solo saque un versículo pequeñito y voy a predicar sobre esto y esto se me ocurrió y así vamos a hacerlo. No, se tiene que ser bíblico, se tiene que buscar, porque a veces una de las cosas que a veces más dañan es cuando se usa la Biblia fuera de contexto. Oí una vez un mensaje donde decían acerca de Nimrod, dice que cuando él dijeron, y no van a desistir de construir la torre de Babel. Está hablando de una rebeldía a Dios. Entonces, esta persona decía, nosotros no vamos a desistir de servir a Dios, no tiene ningún contexto, está fuera totalmente de contexto. Entonces, tenemos que aprender a hacer lo que dice la Biblia, no lo que yo creo que es correcto. ¿Sí me están entendiendo? Yo quiero que ustedes sean los mejores predicadores, porque eso es muy edificante. Una iglesia que no está basada en buenos predicadores, basados en la Biblia, tiene problemas. Entonces, luego seguimos con las divisiones principales. Dicen los expertos que pueden ser de 3 a 5 puntos. Y esos puntos van a usted reforzar. Jehová es mi fortaleza, porque cuando vienen las pruebas, Él está siempre con nosotros. Porque cuando vienen las tormentas, número 2, Él está con nosotros. Porque cuando todo parece terminarse, Él está con nosotros. Él es nuestra fortaleza. Entonces, cada punto va vinculado al título, pero basado en otra área que es necesaria. Luego viene la conclusión. La conclusión es muy importante, pero la conclusión, a veces yo he visto predicadores que es como un avión. El avión está así, ya va volando, y cuando quiere aterrizar, parece que va a estar descendiendo y vuelve otra vez a levantarse y vuelve a seguir y vuelve a seguir. No, la conclusión es sencilla. La conclusión es Jehová es mi fortaleza en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones, en medio de los conflictos. Él es la tormenta, pero ¿sabe? Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él viene a rescatarnos, Él viene a ayudarnos. Las situaciones en que estamos viviendo, Él nos puede guardar. Esa es la conclusión. Usted está llegando al punto que ellos necesitan saber. ¿Cómo puedo ser yo que Él sea mi fortaleza?
cuando yo busco a Dios en oración, cuando yo le estoy sirviendo, cuando yo le estoy clamando, entonces Él viene y nos fortalece. Esa es una conclusión inmediata. No trate usted de volver a predicar el mensaje. Porque si usted lo vuelve a predicar, otra vez a empezar, otra vez a predicar y la gente ya está, ya le oyó, ya le entendió y es una falta de respeto porque usted está considerando que la congregación no entendió lo que usted está diciendo. No, yo como predicador tengo que entender. La gente que me está escuchando es la mejor y la más hábil y va a entender y yo voy a tratar de dar las palabras más sencillas para que la gente capte la idea de lo que yo quiero decir. Amén. No se trata de exhibirme yo como predicador, sino se trata de exhibir la palabra que llegue a la necesidad de las personas. Y luego viene la aplicación. La aplicación por lo regular viene ya cuando la oración. Si tú has estado alejado de Dios, si no has entendido, hoy es un día que entiendas que Él es tu fortaleza, que Él es tu fuerza. Amén. Ahorita no se pueden hacer preguntas, pero por lo regular siempre que doy esta clase, me gustan las preguntas porque es muy importante, pero si usted tiene preguntas, las puede mandar por email y ahí la contestamos. Número 3, entonces, el manejo de las escrituras. Para hacer un mensaje necesitamos seleccionar el texto principal, lo que yo ya les decía, ¿no? Es necesario buscar el versículo, entender la palabra rema. No solo porque un matrimonio está en conflicto, se pelearon ayer y aquí la palabra dice que debe ser sumisa la esposa, porque muchas veces podemos cometer errores grandísimos. Dice usted, tal vez la esposa se enojó y le gritó al esposo y usted dice, yo tengo que predicar de esta palabra y la mujer se tiene que someter. Y tal vez la mujer se enojó porque el hombre hizo algo malo. Entonces usted va a condenar más a la persona que fue más herida. Entonces esa persona, en lugar de ser edificada, se va a querer ir de la célula. Por eso yo no comparto. Yo cuando voy a predicar trato de no oír problemas, nada, porque entonces cuando uno está predicando ya la gente piensa que uno lo está haciendo por ellos. Es mejor que la gente diga, wow, ¿y usted cómo supo? El Espíritu Santo lo sabía. Entonces es más importante eso. Entonces seleccionar el texto principal, cuál es donde yo me voy a enfocar. Luego examine el contexto, lo que yo les decía. Hay que ir versículos, capítulos anteriores y capítulos después. Identifique las características y temas dominantes del mensaje. O sea, en otras palabras, entender a qué se refiere este capítulo. No trate de inventarse un nuevo evangelio, porque el evangelio ya está escrito. Hay personas que se inventan mensajes que yo veo la Biblia y digo, ¿de dónde sacó esto? Yo no veo dónde está ahí. Usted tiene que identificar. No trate de pensar que así pudo ser o que tal vez yo creo que fue así. No, si la Biblia lo dice, es así como está ahí y si no, no se invente nada. Usted predique el mensaje sencillo. Entonces, considera las escrituras en forma general, o sea, lo que yo les decía, de principio a final de la Biblia, para seleccionar otros versículos y usted tener en claro que lo que está diciendo es correlativo. O sea, no puede, por ejemplo, uno de los conflictos que hay hoy día dicen que algunos dicen el diezmo era solo para el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Pero son cositas que a veces la gente no entiende realmente, porque Jesucristo no cambió nada de eso, porque si no, no hubiera estado Él donde las ofrendas. Entonces, hay cosas que sí cambiaron, pero otras que no cambiaron. Entonces, tenemos que identificar lo que está del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pasemos al otro, por favor. Consideraciones generales para la exposición del mensaje. Número 1, conserve su personalidad. No trate de ser usted un G. Ávila, no trate de ser usted un Benny Hinn, trate de usted ser el mismo, o sea, como ustedes. Porque algunos empiezan, el Señor les bendiga, amados hermanos, varones del cielo, aquí estamos para adorar. No, usted tiene que ser el mismo, conserve su personalidad. No sea exagerado, ni sea, lo único que tiene que hacer usted cuando usted esté predicando es vístase bien. No se vista mal, porque a veces una de las cosas que dentro de la cultura latina es que a los predicadores siempre se les ve cómo están vestidos para saber qué tanto pueden predicar. Entonces es muy importante. Debe de vivir lo que va a predicar. Usted no puede estar hablando del ayuno y la oración si usted no ora ni ayuna. Mejor no diga nada, no hable de eso.
Entonces usted tiene que hablar lo que usted, por eso es que el mensaje tiene que ser sencillo. Dios, háblame a mí, cámbiame a mí, y entonces ese mensaje, si me cambió a mí, lo puede cambiar a usted. Luego, sea claro, conciso y preciso. No le dé vueltas al asunto. No esté diciendo, mire, que el Señor aquí, el Señor allá, que yo creo que no, ser claro. El Señor quiere que nosotros busquemos de corazón, etcétera, etcétera. Y hable de una manera natural, o sea, no cambie su voz, no cambie su personalidad. Y una de las cosas muy importantes cuando usted esté predicando es no se dedique a ver a una sola persona. No hay nada más feo que un predicador se le quede viendo a una persona. Porque a veces está ahí viendo a la persona y dice, ¿verdad que sí? ¿Que el Señor le dice que no? No. Enfóquese en todos. Si usted tiene nervios y no puede conservar, yo siempre aconsejo, usted mire a las personas, pero no le mire a los ojos. Parece que les está viendo los ojos, pero usted mírele de la frente para arriba. Entonces ellos parece que están viendo. Y nunca esté siempre viendo una persona. Mire a todas. Háblele con soltura. Y cuando usted esté predicando, nunca haga esto. Es que ustedes tienen que consagrarse. Ustedes tienen que buscar a Dios. No, diga, busquemos a Dios. Nosotros necesitamos. Yo soy el primer pecador y después ustedes. Nunca, porque molesta cuando una persona dice, ustedes están en pecado, ustedes le han fallado, ustedes, no, todos nosotros le hemos fallado, todos nosotros necesitamos de la presencia de Dios. No trate de mostrarse el santo dentro del grupo, sino trate de enseñarse como alguien débil, como alguien que también está pasando situaciones, porque entonces su mensaje llegará más claro, porque su mensaje llegará. Es cuando yo a veces predico, yo les digo a las personas, yo predico lo que he vivido, yo he salido de abajo, yo he salido cuando no tenía fe, yo salí. Entonces, cuando usted le dice a la persona así, la persona sabe que usted batalló también, entonces le da esperanza a ellos y ellos a la misma vez quieren ser como usted y agarran la fe de usted. Entonces, en conclusión, tenemos que entender que esa es la forma de nosotros hacer un mensaje, y si usted quiere manejar más la forma del mensaje, vea este video, sígalo viendo y practíquelo paso por paso y va a ver que usted va a ser un tremendo predicador. Amén. No sé si parte la grabación y vuelvas a hacer otra grabación o lo haces igual todo junto. ¿Empezamos con la otra clase? Sí, va todos juntos, pero lo puedo separar. Ok. Todos juntos. Sigue adelante. Ok. Ahora vamos con la otra lección, que es el líder y la consejería. O sea, vamos a aprender hoy a cómo aconsejar. Éxodo 18:21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Objetivos que vamos a trazarnos hoy. Pasemos a la siguiente. Comprender en qué consiste o por qué es importante y qué implica aconsejar a otros. Hacer uso de las herramientas prácticas dadas en la lección para mejorar el ejercicio de la consejería. Despejar las dudas sobre los roles de cada uno de los implicados en la consejería. Identificar algunos de los temas más recurrentes en la consejería y las soluciones provistas por la palabra de Dios para cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que aconsejar, la palabra aconsejar en el griego original se traduce como dar o tomar un consejo juntamente con recomendar, deliberar o determinar. El fin o propósito de la consejería es lograr un cambio de conducta en las personas. O sea, cuando nosotros estamos hablando de aconsejar, estamos hablando de que nosotros tenemos que tener la capacidad en base a la Biblia para poder aconsejar. Aquí volvemos otra vez con el punto que estábamos hablando en lo que es la predicación. La consejería también no se tiene que hacer emocionalmente, no se tiene que partir de lo que a mí me sucedió y por eso yo lo voy a aconsejar de esta manera, sino que se tiene que partir de lo que la palabra de Dios dice para aconsejar.
porque de lo contrario la consejería estaría ensuciada. Es como decir un doctor que acaba de operar de una hernia y usa el mismo bisturí para operar de un corazón. O sea, sin ni siquiera desinfectar las heridas, la herramienta, perdón, el bisturí. Eso sucede muchas veces dentro de la consejería y por eso la consejería a veces es dañada. Hemos visto tanta gente dañada porque les han aconsejado cosas que ni ellos mismos hacen. Lo que tiene que hacer uno siempre es, cada vez que uno va a dar a consejería, tiene que entender que ¿qué haría yo en esa situación? Si a mí me estuviera pasando ese problema que le está pasando a esta familia, ¿cómo actuaría yo? Nosotros tuvimos una situación dentro de la red en el cual nosotros teníamos que enfrentar un problema grande, fuerte y difícil. Y era un problema matrimonial. Entonces teníamos que enfrentar a las dos personas, la persona que estaba herida y la persona que hirió. Y nunca se me olvida la persona que ofendió ya años después, porque el matrimonio fue restaurado y vivían felices. Años después me dijo un día, lo que nunca se me olvida es que en lugar de condenarme, usted me restauró. Y eso es parte de lo que se hace en la consejería. Restaurar, no condenar, porque enfocar el problema, enfocar lo que la persona ha hecho mal es bien fácil, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de ayudar a la gente para ser cambiada. Yo sé que no todos escuchan, yo sé que no todos reciben los consejos, pero los que están listos lo van a hacer. Entonces, nosotros tenemos que entender que la consejería es para cambiar los valores de las personas o las actitudes que hay en las personas en base a la Biblia. Pasemos al punto número 1, la importancia de la consejería. En lo que leímos arriba, a Moisés estaba pasando una situación. Moisés era el encargado de ejercer justicia en el pueblo de Israel y dice que él se levantaba desde la mañana y hasta la noche dando consejería, ayudando en los problemas del pueblo, a tal grado que él estaba a punto de que le diera un infarto. Entonces su suegro le dice y lo aconseja y le dice, tienes que encontrar varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan avaricia y que te ayuden. Y esa fue la solución para Moisés. Eso nos indica que nosotros debemos para aconsejar, lo primero que tenemos que hacer es mostrar las virtudes que tenemos, mostrar que nosotros realmente tememos a Dios y que somos varones de verdad, o sea, que realmente no tenemos un vínculo con la codicia, con las cosas, porque si se recuerdan en el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, Jesús mismo acusó a los fariseos que ellos mismos se metían a las casas de las viudas con tal de aconsejarlas, con tal de ministrarles y se enrolaban con ellas, o sea, pecaban con ellas. Entonces es delicado cuando nosotros no tenemos un corazón correcto. Por ejemplo, en la iglesia se enseña de que los hombres aconsejan a los hombres y las mujeres aconsejan a las mujeres. No trate usted de invertir los papeles. No, es que mi esposa no está muy consagrada y yo soy el consagrado, entonces yo voy a ir a visitar a la hermana tal. No, no haga eso porque eso no es correcto. Entonces, el consejero debe de estar capacitado ¿para qué? Para pastorear y cuidar. Número 1, lo que usted tiene que entender como líder que está ejerciendo o que va a ejercer un liderazgo, tiene que entender que usted está para cuidar las ovejas, no para destruirlas. Porque todo eso Dios lo demanda. Dios le demanda a uno con el tiempo lo que uno hace. Si usted cuida de la gente y la gente no quiere ser cuidada, pues ese es el problema de ellos. Pero cuando usted los pastorea y los quiere cuidar y ellos se dejan ayudar, usted va a edificar un ministerio fuerte. Entonces, en la consejería debe usted estar capacitado para detectar los problemas y ministrar. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. No ministre usted conforme a sus problemas. Hay personas que ven y apenas viene la esposa y les dice el problema. Fíjate que mi esposo esto y esto. Mira, es que sí, los hombres son así. Los hombres son tremendos y empieza a hablar de los hombres. No, a usted no le están pidiendo la opinión de cómo son los hombres. Usted tiene que detectar el problema. Entonces, en este problema dice, ok, ¿cuál es su problema con su esposo? Entonces ya siendo mujer usted le dice, ¿sabe qué? Voy a hablar con mi esposo y nos vamos a reunir y vamos a empezar a hablar.
Y entonces usted tiene que detectar los problemas para poder ministrar de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Empezar a entender. Yo debo de formar el carácter de Cristo en ellos. O sea, no se trata de arreglar los problemas nada más. No es solo solucionar la situación que están pasando, sino que yo necesito formar el carácter de Cristo, que ellos en lugar, la próxima vez de venir a mí, vayan a Cristo y ellos puedan ser edificados por el Señor. También necesita usted entender que usted está para brindar respaldo, apoyo y compañerismo. O sea, no es solo decir, es que tú tienes la culpa, también es que si no le hubieras contestado así, eso no hubiera pasado. No, no, ellos no necesitan más problemas del que tienen. Usted necesita solo escucharlos y que ellos se desahoguen para poderles ministrar. Entonces, usted tiene que entender que ellos vienen a usted porque ellos quieren ser restaurados. Entonces, usted tiene que entender, yo estoy aquí para ayudarlos a restaurar el problema que sea y corregir a veces los errores doctrinales que hay. ¿Ven? Sigamos la otra. ¿Cuáles son las personas implicadas dentro de la consejería? Número 1 es el Espíritu Santo. Señor Jesús, cuando se fue, dijo, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Él os enseñará todas las cosas. Entonces, lo primero que yo debo de hacer para ser un buen consejero y poder aconsejar conforme al corazón de Dios es que yo debo de tener una comunión con el Señor. Tengo que aprender a depender del Espíritu Santo, saber que Él es el que me guía, saber que Él es el que me dirige. Y el Espíritu Santo no es tirano, no grita, no, el Espíritu Santo solo le dice a uno, ve a orar. Si usted hace caso, va, y si no, no hace. El Espíritu Santo no está diciendo, tienes que orar. No, no. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted tiene que ser sensible al Espíritu Santo para poder usted guiar a otras personas. Entonces, la siguiente persona que está involucrada es el consejero. Requisitos para el consejero. Número 1, conocimiento extenso de la Biblia. Volvemos una vez más. Necesitamos estar leyendo la Biblia para saber cómo reaccionar. Algunas personas me dicen, hermano, yo leo la Biblia y la leo y no se me queda. No, es que no es que no se le quede, sino que todo está siendo almacenado en el subconsciente para que cuando usted necesite un versículo de la Biblia, el Espíritu Santo se lo traiga a la mente y usted pueda recordar esa palabra, pero usted tiene que estar leyendo la palabra del Señor. Amén. Entonces, otra de las cosas, tiene que estar convencido de que la palabra de Dios es verdad. Usted me dirá, hermano, pero todos somos cristianos. Sí, sí, pero no todos los líderes y todos los predicadores están convencidos que la palabra de Dios ayuda. Nosotros estuvimos predicando en Guatemala y yo les decía a ellos allá, la Biblia se cumple, la crea usted o no la crea. Los principios bíblicos se hacen, sea usted cristiano o no cristiano. La Biblia se cumple. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy convencido realmente de que la palabra de Dios es verdad. Entonces, nosotros como consejeros necesitamos estar convencidos de que la Biblia es la única solución que necesitamos o que necesita cada persona para ser transformada y cambiada. Y eso nos dará sabiduría. Cada problema que viene, necesitamos la sabiduría de Dios. A veces cuando estamos en una sesión de consejería, a veces hay problemas que usted los ve y dice, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Este problema es demasiado. Pero como ese problema no es para usted, sino es para Dios, usted va a confiar en que Dios va a ser el que va a solucionar ese problema. Otra de las cosas que tiene que tener usted como consejero es tener un buen corazón, que la gente quiera cambiar. Hay personas que dan consejería y le dicen, mire que Dios hace aquí, Dios hace allá, haga esto, haga lo otro. Y cuando la persona no lo hace, se enojan. Y dicen, yo se lo dije y por eso le pasó esto lo que le pasó. Y empiezan a regañar. Y lo que yo puedo ver ahí, que ese consejero se cree Dios. Porque cree que si él lo dijo, va a ser así. A mí me ha tocado personas que yo les he aconsejado, les he dicho, mire, si usted hace esto, le va a pasar esto, y si usted no hace esto, no le va a pasar esto, etcétera, etcétera. Una vez una persona llegó a los 3 años y con el mismo problema. Y me viene a otra vez a contar lo mismo.
Entonces yo no le dije eso, te lo dije, no, yo solo le dije, mire, le dije, hace 3 años hablamos, yo le dije eso y yo otra vez se lo vuelvo a repetir. Lo mismo porque esa es la solución. Si usted lo hace, dentro de 3 años usted me traerá otra historia. Si usted no lo hace, dentro de 3 años volverá otra vez con lo mismo. El problema no soy yo, le digo, el problema es que usted está sufriendo y no hace cambios. Otra persona vino una vez también a mí y me dijo, mire, he hecho este problema, estoy en este pecado, haga lo que usted quiera, disciplíneme, haga. Entonces yo le dije, ¿sabes una cosa? En el momento que tú vienes conmigo y me confiesas tu pecado, eso significa que quieres cambiar. Así que vamos a orar y vamos a restaurarte y vamos a levantarte una vez más. El consejero siempre tiene que tener una buena voluntad para ayudar a los demás, no para condenar a los demás. Usted no es Dios para que condene al pecador. Usted es un hijo de Dios que una vez estuvo caído, una vez estuvo también en pecado y el Señor le extendió su mano y lo restauró. Entonces lo mismo tiene que hacer usted con los demás. Ayudarlos, restaurarlos. Si usted me dice, hermano, pero es que algunos que son bien necios, pues no creo que sea más necio que usted mismo. Porque yo digo al Señor, si Dios me cambió a mí, puede cambiar a los demás. Yo me considero más difícil que todos ustedes y si me cambió a mí, los puede cambiar a usted. Esa es mi filosofía, eso es lo que yo creo, porque yo no soy Dios, yo no soy el que los cambia, no son mis palabras las que los cambian, es el Señor el que los cambia. Amén. Características del consejero. Entonces, tiene que ser sano emocionalmente. Una vez más, no mezcle sus emociones. Hay parejas que si su esposa lo engañó y de repente viene un problema con la misma situación, quieren vengarse con esta pobre mujer lo que no hicieron con su propia esposa. Y empiezan a aconsejar, mira, es que tú tienes como hombre, te tienes que parar y tienes que hacer esto. Y tal vez es lo que él quiso hacer y no lo hizo. No, nunca ministre con emociones dañadas. Usted tiene que ser sano emocionalmente. Otra de las cosas que tiene que aprender es conocimiento de la naturaleza humana. Yo siempre he dicho una cosa, si usted quiere aconsejar bien, estudie las características de cada país. Yo le digo, ¿usted de dónde es? Yo soy de El Salvador. Ok, yo tengo que tener un contexto de la gente de El Salvador. Yo tengo que tener un contexto de la gente de Guatemala. Yo tengo que tener un contexto de la gente de México. Yo tengo que tener un contexto de las edades. Y si es un matrimonio, ¿cuántos años tiene usted? Perdone lo que le voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos años tiene usted? El hombre me dice, tengo 30 años. ¿Y usted cuánto tiene a la esposa? Yo tengo 40. Entonces, ahí que me está dando a entender, hay una diferencia de edades que hay que ministrar. Hay que empezar. Entonces usted ya empieza a conocer la naturaleza humana. ¿Usted de dónde es? Yo soy de El Salvador y usted soy de México. Entonces empieza la pelea, no que las mujeres de El Salvador, no que los hombres, no. Entonces usted ya entiende cómo está la situación. El problema no es que sea El Salvador o que sea México. El problema es que han estado mezclando las nacionalidades para tener una justificación de peleas. Tiene que conocer todo lo que es la naturaleza humana, indagar, no dejarse llevar simplemente por el problema. Otra de las cosas que tiene que tener el consejero es disposición de escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Aprenda a escuchar, no sea como algunas personas que llegan al consejero y le dicen, mire hermano, fíjese que tenemos un problema en mi matrimonio, mi esposo llega tarde, oh sí, el mío también llegaba tarde, el mío también y yo sabe cómo lo corregí y empieza a decir, no, escuche lo que la persona quiere decirle. Cuando ella o él termine de hablar, entonces usted va a poder analizar qué es en sí el problema. Preparación, tiene que tener una preparación intelectual, como quien dice, leer libros. Hay que leer libros para saber cómo es la naturaleza humana o cómo son los conflictos matrimoniales, etcétera. Tiene que tener disponibilidad y compromiso con el aconsejado. O sea, decirle, ¿sabes qué? Vamos a estar orando, vamos a estar clamando, vamos a estar buscando a Dios hasta que esto se solucione. Luego tener la habilidad a través de la Biblia de encontrar las respuestas en la Biblia. Hoy hay tanta facilidad que usted puede comprar libros o puede irse al internet y puede encontrar algunos libros donde usted solo pone ahí
cómo resolver un problema matrimonial que tiene conflictos en el dinero. Y ahí le sale toda la situación, la información. Usted tiene que hallar respuestas que sean bíblicas. Fíjese también que sea bíblico, porque a veces algunas personas ni siquiera toman el interés de ver lo que está en el internet. Y hay veces hay unas letritas ahí pequeñas donde dice Iglesia Católica. Otras dicen también la ciencia cristiana. Y tal vez usted está dando consejos de la ciencia cristiana. Hay que tener cuidado en todo eso. Hay que pasar siempre buscando a Dios en oración para que Dios le dé la dirección para poder ayudar a las personas. Y una cosa que es muy importante es creer que el aconsejado puede cambiar. Yo oigo muchos líderes que dicen, no, ya con este lo intenté. Este no va a cambiar. No. Usted tiene que enseñarle a la gente que va a cambiar, porque es Dios el que va a hacer el cambio. No es usted. Cuando una persona dice, yo no creo que este cambie, ¿sabe por qué lo dice? Porque esta persona misma no ha cambiado. Entonces, cuando usted piensa que no, que otra persona no ha cambiado, es porque usted piensa que no cambia. Usted mismo no cambia. Yo sí creo que las personas pueden cambiar. Dios hace milagros. Ahora vamos con el aconsejado. Con el aconsejado. La persona que va a ser ministrada o que lo busca o que va en busca de un consejo, lo primero que esta persona espera es que entiendan su problema más de lo que él lo hace. Y a veces es complicado. Usted tiene que sentarse a escuchar, esperar que la persona hable y tratar de entender. No, a veces cuando una persona llega a recibir consejos, usted tiene que ser cuidadoso. Tiene que enterarse de si esta persona padece del corazón, si tiene problemas de salud, si está tomando alguna medicina, si está pasando por algún estrés, porque a veces las personas cuando llegan a veces a una consejería, a veces uno no tiene ni que hablar nada. Simplemente ellos están deprimidos y necesitan que alguien les escuche. Y cuando usted les escucha sin decirle nada, muchas veces el Señor les ministra. Pero si usted no está atento a eso y esta persona llega, hablemos de un problema matrimonial, que solo andan discutiendo, usted tiene que preguntarle a la persona, ¿y usted por qué es, o por qué piensa que su esposo o su esposa siempre se enoja? Sí, es que te empiezan a hablar. Entonces usted puede hacer una pregunta como decir, ¿está tomando alguna medicina? Sí, el doctor me está dando una medicina. Entonces usted empieza a entender que esa medicina posiblemente le está alterando el sistema nervioso. Entonces el problema no es ni del diablo, no es espiritual, no es que no se comprendan, sino sencillamente que esta persona, la medicina le está afectando. Entonces se le tiene que pedir a la otra persona, tienes que tenerle paciencia. Es como los matrimonios que acaban de tener un bebé. La esposa pasa por una depresión, lo que se llama depresión postparto. Y si el consejero no sabe de esas cosas, empieza ahí a decirles que tú como esposa tienes que entender y empieza a ponerle más condenación a la mujer y no se da cuenta de que la mujer está sufriendo algo que es normal después de un parto. Entonces, todas esas cositas tenemos que aprender a entenderlas. El que llega a la consejería quiere que alguien llegue a la raíz. A veces no puedo ahondarme mucho en este asunto, pero yo por lo regular tengo una palabra clave cuando ministro los matrimonios. Y cuando yo les ministro los matrimonios y les doy la clave, inmediatamente ellos sacan todo lo demás y lo demás no era el problema, sino que era otro. Pero ahorita no lo podemos hacer. Así que seguimos adelante. Dice, el aconsejado lo que quiere también es que le presten ayuda en tiempo de crisis. Lo que decíamos, que sean escuchados. Luego, que le ayuden en cambios de conducta indeseables. A veces, le voy a ser sincero, el que llega a consejería a veces quiere un cambio instantáneo. Ya, solución ya. Y usted tiene que aprender a escucharlos, a entender el temperamento de ellos, saber cómo les debe de ministrar para poderlos ayudar. Entonces, el aconsejado también necesita que se le enseñe cómo debe de ser la solución. Recuerde una cosa, cuando usted está aconsejando, no es solo enfocar el problema, sino realmente entender cuál es el problema, entender cuál es la naturaleza de lo que está viviendo la persona y en base a eso usted analizar y tener compasión, porque una de las cosas que a veces
uno debe de tener como consejero es compasión por la gente. Ver esta situación. No porque el problema sea grave y porque el problema sea tan difícil, usted diga, ay, yo no creo que eso. Nosotros ministramos a una persona que fue a otra iglesia y tenía un problema matrimonial muy grande y fue a una iglesia y hizo una cita con el pastor y el pastor lo atendió y le dijo, mire, mi esposo esto y esto y esto. Entonces le dijo, ¿sabes qué, mija? Le dice, tu matrimonio está arruinado. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Él ya se fue y olvídate. Y esta persona trabajaba en la televisión y le dije, pero ¿no me puedes ayudar tú para que yo pueda entrar en la televisión? O sea, inmediatamente ella captó de que solo la querían usar nada más, que no le interesaba su problema. Vino con nosotros le ministramos, le ayudamos y pudimos restaurar su matrimonio a pesar de que su esposo ya la había dejado. Entonces, hay cosas que se pueden lograr si nosotros tenemos compasión de las personas. Y no solo porque no creemos que se pueda solucionar, no se va a solucionar. No, hay un compromiso. Para mí, cada persona es como un reto que me está retando a la fe, creer en Dios que la persona puede cambiar. Entonces, sugerencias para realizar una consejería. Número 1, empiece y termine con una oración. Nunca deje las cosas sin poner a Dios en primer lugar. Tiene que entender, Dios es el que va a solucionar el problema, no soy yo. Entonces tenemos que poner a Dios en primer lugar. Escuche con atención el problema. Lo que les decía hace un rato, hay que escuchar a la persona. Y no solo escucharla, sino ver los movimientos con los que ellos actúan. Hay personas, por lo regular, esta no es una regla general, pero por lo regular en un matrimonio, cuando se juntan a los dos, el que más acusa muchas veces es el que está produciendo el problema. Y el que se queda callado, el que no dice nada, a veces es el que quiere solucionar el problema. Entonces hay que aprender a escuchar, hay que aprender a ver cómo es la reacción de ellos para poder determinar cuál es el problema. Luego haga preguntas de acuerdo a cada área. Entonces usted dice, ¿desde cuándo empezó este problema? ¿Y por qué le sucede? En sí, perdone, yo no le entiendo, pero ¿por qué? ¿Cuál es lo que le molesta de él? Es que él viene y se tira en el sofá y se pone a ver televisión y me abandona aquí, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿por qué cree usted que la abandona? Es que se viene y se sienta. No, no. Entonces usted empieza a hacer preguntas para que ella o él se vayan desahogando y vayan sacando realmente cuál es el problema o cuál es la raíz. Propóngase metas definidas con lo que quiere lograr. O sea, en otras palabras, este es el problema, pero yo los quiero llevar a esta solución. Yo quiero que este matrimonio se salve. Yo creo que esta solución se haga. Y algunas veces es necesario mencionar ciertas cosas que nos han pasado. Sí, miren, nosotros cuando nos recién casamos pasamos esa situación también, pero entendimos que Dios es lo mejor y buscamos a Dios. Y entonces cuando usted se pone en la misma situación que ellos, usted los puede sacar adelante. Entonces, respalde cada solución con la Biblia. Mire, la Biblia dice esto y lo otro. Y cuando usted menciona la Biblia, usted tiene que darles a entender que es la Biblia la única que le va a dar la respuesta a todas las cosas. No, tal vez Dios le pueda ayudar, no. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra cosecha. Ustedes sembraron mal porque no conocían a Cristo, pero ahora que conocieron a Cristo, ustedes ya empiezan a tener una vida diferente. Recuérdense que ustedes ahorita están sembrando y que pronto van a empezar a cosechar. Y cuando ustedes empiezan a hablar así, en base a la Biblia, ellos van a empezar a entender el propósito y usted va a empezar a encontrar la solución que ellos tienen, que ellos necesitan. Otra de las cosas es seguir evaluando el progreso. Dígales, esta semana hace poco tuvimos una sesión con una pareja y yo les decía a ellos, esta semana ustedes se han insultado mucho, se han gritado mucho, pero vamos a hacer un análisis esta semana. Esta semana ustedes se van a enfocar solo en el momento en que ustedes se conocieron. Yo quiero que toda la semana estén pasando en su mente el momento en que se conocieron, el momento en que se enamoraron. Eso es lo que tiene que pasar en su mente, toda la semana. Entonces, usted está evaluando y en la siguiente semana
usted tiene que evaluar cómo están. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo quería hacer con eso? Lo que yo quería hacer con ellos, porque ellos habían tenido tanta frialdad en su matrimonio que ya se habían olvidado del por qué se habían enamorado. Entonces yo los quería llevar al momento en que se enamoraron para volver a retomar los valores y empezar a reconstruir su matrimonio. Entonces hay cosas que se tienen que hacer de esa manera. Y luego dejar tareas apropiadas que refuercen las metas, lo que yo les decía, que ellos hicieran eso, que estén orando, que estén leyendo la Biblia. Luego ejercicios que impliquen acción. Entonces eso se puede, dentro de un matrimonio se le puede decir, bueno, esta semana tienes que, durante el día no tienes que al menos decirle una virtud, decirle gracias por algo, pero todos los días tienes que hacer ese ejercicio. Y si la gente lo hace, va a ver que va a haber frutos buenos para sus vidas. Cuando sea posible, también tiene que involucrar a las otras personas que tienen la relación con ese problema. O sea, si hay familias, si hay otra gente involucrada, hay que involucrarlas. También hay que involucrar, si usted es un líder mayor, involucrar a los líderes, el líder para que pueda involucrarse en el problema. También tiene que, lo volvemos otra vez a repetir, tener biografía, o sea, leer libros, tener libros, regalarle libros. Si usted quiere ayudar a una persona y usted ve el problema, usted tiene que decirle, mira, este libro te aconsejo, es muy buen libro, lo puedes leer o pueden leerlos juntos y les va a ayudar. Entonces, para que la persona que está involucrada en todo lo que se está haciendo pueda encontrar la solución a sus problemas. Entonces, en conclusión, tenemos que entender, necesitamos nosotros tener una preparación, una búsqueda de Dios para poder aconsejar de la mejor manera. Tenemos que entender que cada persona que viene a nosotros es enviada por Dios y que es hija de Dios y que merece que nosotros invirtamos tiempo y que nosotros le podamos aconsejar de la mejor manera, no en base a nuestras emociones, sino en base a lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros empezamos a hacer, y recuerde algo importante, para ser usted un buen consejero, tiene que ser un buen aconsejado. Si usted sigue los consejos, si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted va a poder aconsejar a los demás. Y recuerde, si Dios tuvo compasión de mí, yo sé que Dios tiene compasión del que estoy aconsejando. Y si Dios me cambió a mí, Él puede cambiar también al que estoy aconsejando, porque es Dios el que cambia. Así que llegamos al final de la clase. Vamos a orar para terminar esta clase. Espero en el Señor que usted le guíe y pueda ver la clase una vez más para que usted pueda ser edificado. Oremos. Padre, te damos gracias por este momento que nos has permitido tener la clase. Gracias por tu favor y tu misericordia. Gracias por que nos has encomendado tu rebaño, Señor, para poderlo edificar. Te pedimos que nos guíes y nos diriges y que de todos los que están escuchando este mensaje, ellos sean los mejores líderes, los mejores predicadores, los mejores consejeros conforme a tu voluntad. Padre, gracias porque sé que lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén.